7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con una invitada que me encanta tener en el programa, ya se los he dicho, todas las veces se los digo, es que con Valeria Taylor aprendo mucho, de verdad que son clases y bueno, te agradezco que vengas a hablarle a los radioescuchas y a darme clases a mí. Así es que estamos platicando de las enfermedades de la tiroides y antes de irnos al corte nos explicabas, Doc, que la tiroides es una glándula que tenemos todos en el cuello y que necesariamente va a marcar los ciclos y que se puede enfermar por diferentes situaciones de manera más común o en un porcentaje más alto por una razón que es de origen autoinmune. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sabemos si nuestra tiroides está enferma? Bueno, primero los síntomas, eso es lo más importante. Entonces, vamos a dividirla en dos, o está trabajando de más o está trabajando de menos. Si está trabajando de menos, lo que más frecuentemente me llega al consultorio son mujeres que se les cae el pelo, cuando es muy sutil. Se les cae el pelo o se sienten un poco deprimidas o cansadas. Cansancio. Sí, el cansancio es lo más importante. Ya cuando empieza a ser un poco más evidente, ya tienen problemas de estreñimiento o todo el tiempo ahora sí que están hinchadas o quieren bajar de peso y de repente no pueden. Son como lo más frecuente y empiezan las alteraciones menstruales. Eso yo les digo a las mujeres que tenemos nuestro recordatorio todos los meses de que todo está bien. Si no están menstruando es que algo anda mal, no es normal y hay que ver qué está pasando. Entonces esa puede ser una forma de darnos cuenta que la tiroides no está funcionando bien. ¿En qué edad se puede presentar? En todas las edades, no hay definitivamente una edad de... pues nada más en la que se pueda presentar, pero sí se ha visto que más o menos de los 20 a los 40 en las mujeres es cuando más se presenta. O sea, aunque estén muy chavitas, por favor, o sea, sí es importante que estén revisando. Ay, es que dejé de menstruar 3 meses, ¿no sabes con qué frecuencia me llegan al consultorio de nutrición? Ah, no, hace como 4 meses que no menstruo. Válgame Dios, si no estás embarazada, por Dios santo, no es normal. No. Busquen ayuda, busquen ir al médico, porque como bien nos dice la doctora, puede ser como el foco rojo de que algo no está siendo normal y hay que revisarlo. Así es. Bien, ¿y cuando está trabajando de más? Cuando está trabajando de más sí hay una pérdida importante de peso. Contrario a cuando está trabajando de menos, porque mucha gente dice, seguramente estoy subiendo de peso por la tiroides. En realidad no. Eso sucede en el menos del 15% de los casos. Entonces, pero cuando se esté funcionando de más, sí bajan hasta como 20 kilos. Realmente están preocupados porque piensan que pudiera ser incluso cáncer. Entonces hay que pensar en la tiroides. Están con un temblor fino distal, no pueden estarse quietas, tienen mucho calor, tienen insomnio, entonces pueden tener diarreas. Entonces eso es como lo principal. Realmente una persona que tiene hipertiroidismo, o sea que está trabajando de más la tiroides, definitivamente busca ayuda porque no se siente bien. Se sienten súper mal. Sí, con el hipotiroidismo nos pasa que pues como a veces puede ser tan sutil. Nos vamos como adaptando, ¿no? Sí, se va adaptando el cuerpo y a veces cuesta trabajo que pidan ayuda, pero cuando está trabajando de más definitivamente llegan porque llegan al consultorio. Y las tiroiditis, que yo les comentaba que es lo más frecuente en esta época del año, también la tiroides trabaja un poquito de más y hay mucho dolor en el cuello. Es un dolor tan importante que cuando la paciente llega al consultorio no podemos ni tocarle el cuello, o sea, porque les molesta muchísimo. Esa es una indicación de que probablemente sea una tiroiditis. Y esa es casi de las únicas enfermedades de la tiroides que se autolimita, es decir, se va a quitar solita y va a quedar la tiroides trabajando bien. Es solamente algunos meses. Esa se llama tiroiditis de Quervain. Y esa es muy frecuente, es la que les decía, en este mes y en abril es cuando más la veo. Que tiene que ver con este origen viral, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que es precisamente por lo que se presenta en estas fechas del año. Exacto. Doc, y dijimos que ya son los síntomas. ¿Y qué más? Pues ya después de los síntomas se les pide una muestra de sangre. Con la muestra de sangre vemos las hormonas tiroideas y la tiroides no se maneja sola, sino que en el cerebro hay una hormona que estimula la tiroides. Esa es la que pedimos también. Y ya con eso hacemos el diagnóstico. Es el diagnóstico, correcto. Vamos a suponer que es una paciente que tiene ya un diagnóstico franco de un hipotiroidismo, donde la tiroides está trabajando de menos. Desde el punto de vista nutricional, bueno, desde el punto de vista médico se tiene que hacer ¿qué? Pues se dan las hormonas. Yo les explico, no es una medicina.
son hormonas que van a tomar de por vida porque la tiroides trabaja menos de por vida. Y entonces allí dicen que si deben de suspender el medicamento. No, porque no es un medicamento, son hormonas. No, nunca y menos en embarazo, ¿eh? Así Ojo, es. eres un paciente que vive con hipotiroidismo, una paciente que vive con hipotiroidismo, no puedes dejar la hormona aunque estés embarazada. Es más, si la dejas en el embarazo te ven muy mal. Sí, es hasta muy, pueden muy abortar. importante. Sí. Es muy importante que no la dejen de tomar. No le hace daño al bebé porque está hecha para ti, Ujú. ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con que traspase o no barreras placentarias. La tienes que seguir tomando, inclusive las dosis se tienen que modificar durante el embarazo, ¿no? Sí. Entonces se toman las hormonas y desde el punto de vista nutricional, ¿qué modificaciones se tienen que hacer en la dieta de la paciente que está viviendo con este problema? Bueno, cuando la paciente está hipotiroidea, muchas veces llegan con anemia ferropénica. Eso es importante, pedirles una BH. Y la anemia ferropénica es por deficiencia de hierro y lo que se debe de hacer es suplir con hierro y ácido fólico cuando vemos que la paciente tiene anemia. Eso es usual en las pacientes. No es muy común, pero puede pasar. Entonces, eso de entrada es lo que tenemos que vigilar, las anemias ferropénicas. Como lo sabemos, haciéndonos un estudio de sangre que tenga que ver con una biometría hemática y se ve, hay como 16 tipos de anemia, ¿no? Sí. Entonces, no todas son iguales. No. En esta específicamente estamos hablando de que tiene que ver con la deficiencia de hierro y se va a resolver así, dándolo, ¿no? Así es, sí. Bien, ¿qué otro problema puede presentar la paciente hipotiroidea? Pues como dijimos, no es que aumenten de peso, pero sí tienen un metabolismo más lento. Entonces es muy importante darles un plan de alimentación que esté acorde a sus necesidades. Esto es con la cantidad de calorías que la paciente necesita. Entonces, a veces se piensa que con el hipotiroidismo nada más hay que darles el tratamiento hormonal. Y yo estoy en desacuerdo. Yo pienso que sí es importante abordar la parte nutricional, precisamente porque el metabolismo está más lento. Entonces, hay que abarcar no solamente la parte de las calorías, sino la parte del estreñimiento. Estas mujeres llegan con problemas de estreñimiento y sí, y es muy recomendable decirles que hay alimentos que les pueden ayudar con esta parte del estreñimiento en lo que las hormonas hacen su función, porque no es que inmediatamente que tomen las hormonas la paciente va a mejorar. Y bueno, pues de por vida es importante esta parte del estreñimiento. Entonces, por ejemplo, lo que es la calabacita, lo que es la papaya, lo que es la chía. La chía, a mí me gusta mucho recomendarla con agua de limón, me hace que es la más deliciosa, porque sola sabe medio extraña. Pero con Jamaica, bueno, qué cosa más deliciosa. La otra día la estuve probando con diferentes cosas, me encantó con Jamaica. Ay, es maravillosa, a mí también me encanta, pero nomás recordarles que la tienen que remojar, dejar remojando de preferencia toda la noche y después ya la pueden preparar, pero es muy buena también para esta parte del estreñimiento. Y bueno, comer en general hoja verde, o sea, lo que es la hoja verde, eso les ayuda también. En México comemos muy poco. Tenemos los nopales, pero la verdad es que de parte de allí es la ensalada mexicana. De allí en más no consumimos casi hoja verde, y la hoja verde tiene la ventaja de que no tiene tantas calorías como tendría la fruta o cualquier otra verdura de colorcito. Que luego tenemos mucho también la manía de buscar como el tema de la tortilla, ¿no? Y te voy a platicar que les di el otro día la receta de las tortillas de espinaca, que es la forma de incluir fácil como la hoja verde, que te la voy a platicar rapidísimo para que todos los radioescuchas la tengan a la mano, ¿no? Se ponen las hojas verdes, pueden ser acelgas o pueden ser berros o pueden ser espinacas, la que sea de hoja verde oscuro, que va a tener esta alta cantidad de hierro, y se tiene que poner en el sartén para deshidratarlo un poco, o sea, para que pierda un poco de líquido, y se va a licuar con claras de huevo, no completo luego porque no sale, con las puras claras, se licúa y esta pasta que se hace, se pone luego en el sartén, plano, se queda como una especie de crepa. Y entonces esto lo puedes usar como para ponerle en medio lo que quieras, ¿no? Pollo deshebrado, quizás queso, quizás lo que tú decidas. Y puedes hacer unos sandwichitos, unas quesadillas o lo que sea con tus, entre comillas, tortillas de hoja verde. Entonces es una buena forma claro que ya sí. Como que sientes que es una tortillita, ¿no? Te sabe rico. Excelente. Entonces, ¿por qué va a ser importante el consumo de las hojas verdes? ¿Qué es lo que nos van a aportar además de hierro? Pues el ácido fólico también. Ácido fólico, ok. ¿Para qué sería importante el ácido fólico en estos pacientes? Yo les comentaba de que la anemia no siempre es ferropénica, es decir, por la deficiencia de hierro, siempre es importante combinarla con el ácido fólico. Entonces estamos cubriendo ambas. Correcto. De hecho, Doc, te voy a platicar que es un problema al que me he
como que me he enfrentado últimamente con algunas pacientes. Como bien nos decías, la tiroides es como marcador del ritmo en el cuerpo. Muchas veces hay una disminución de la motilidad intestinal, es decir, se vuelve lento el intestino y tenemos este estreñimiento, pero a veces se puede nos podemos enfrentar a una situación que es el que las bacterias del intestino que se deben de quedar en cierta parte se vayan a otra parte y causen otro tipo de problemas. Regresando al corte, me gustaría que nos platicaras acerca de cómo podemos resolver este problema. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM, en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de las enfermedades de la tiroides y sobre todo el tratamiento o las modificaciones nutricionales que se tienen que hacer en la vida de los pacientes que viven con este problema. Voy a aprovechar este momentito para mandar saludos. Aquí Daniel Gómez, muy buenos días. Dice que le está sirviendo mucho todo lo que estamos diciendo el día de hoy. Qué bueno, Daniel, esa es la intención. Cualquier duda, recuerda que estamos para eso. Saludos para mí, muchas gracias. Para mi invitada, muchas gracias para invitada, para Toño y para el operador de la noche. No sé quién está en las noches, pero bueno, saludos para él. Bueno, pues un saludo para todos ellos. Y bueno, estamos platicando acerca de que con mucha frecuencia pues el estreñimiento es un problema que se presenta en la paciente que vive con hipotiroidismo. Te platicaba yo que luego muchas, entre comillas, colitis nerviosas y problemas de intestino irritable que no ceden ni a medicamentos ni a digamos que el tratamiento o las modificaciones nutricionales, tenemos que sospechar de una tiroides. Es algo que te platicaba que lo vemos con mucha frecuencia con el doctor Gilberto Priego. La tiroides empieza a estar lenta, el intestino empieza a estar más lento y empieza a haber este problema que el doctor es experto en ello, que es la sobrecarga bacteriana. Solamente se puede tratar de manera medicamentosa y hay que verlo, pero hay que ver que no sea secundario a un hipotiroidismo, ¿no? Excelente. Habiéndolo identificado con el examen tiroideo que tú nos explicas, que es el examen donde vemos que la relación de las hormonas está anormal, pues entonces podemos empezar a tratarlo. Ahora, Doc, platícame, ¿qué otro tipo de problemas vamos a tener que enfrentar y cómo se van a ver resueltos con la nutrición? Bueno, aquí algo muy importante de comentar es los alimentos que los pacientes comentan que no pueden comer. O sea, es como, sigue siendo un tabú eso de tengo hipotiroidismo y hay cosas que no puedo comer. Ya comentamos lo del estreñimiento, ya comentamos lo de la anemia que puede suceder, pero de ahí en más en realidad el paciente puede comer casi todos los alimentos. Sí hay unos alimentos que se llaman bociógenos, que son alimentos que pueden bloquear la función de las hormonas tiroideas. Estos alimentos son, por ejemplo, la soya, o también puede ser la col, también entra el brócoli y la coliflor. Muchos de estos alimentos pierden sus propiedades bociógenas, es decir, que bloquean la función tiroidea, si se cocen o se preparan. Ya después de pasados por el calor ya no afectan, digamos. Pero también si se come una cantidad muy, pues lo que equivale a una porción, en realidad el paciente no va a tener ninguna molestia. Y si está con la dosis adecuada de la hormona, probablemente tampoco sea problema, o sí es problema. No, no lo es. Solamente cuando vamos a mandar a un paciente a yodo radioactivo, es cuando a veces se le comenta que no consuma alimentos de este tipo antes de que se le aplique su yodo radioactivo, y este yodo radioactivo se utiliza cuando está trabajando de más esa tiroides. Entonces es la única situación y en realidad no está comprobado. Entonces básicamente el paciente puede comer de todo. Eso es como el mensaje que quiero dar. Claro, que de hecho te voy a platicar de que a mí, no sabes con qué frecuencia me piden así listas y listas de alimentos bociógenos. Les digo, es que no es importante, porque como tú dices, para empezar, no hay estudios que nos digan, o sea, sí existe la lista, pero si el paciente está regulado, es el paciente más normal de este mundo. Así es. Mientras tenga la dosis adecuada, que venga según su peso, que eso es también importante decirlo, la dosis se va a ir adecuando según el peso de la paciente, que en estas pacientes el peso también cambia hacia arriba o hacia abajo. Entonces la dosis de la hormona pues va a ir cambiando conforme a eso. Mientras esté ajustada, eso de los alimentos bociógenos, créanme, es más, ni me lo sé. Así se los pongo, así de no importantes son, ¿no? Así es. Entonces, bien, ahora, Doc, hay otro problema al que luego sí la paciente que ha tenido
aunque no ha tenido diagnóstico por mucho tiempo, porque logró adaptarse a esta nueva situación, pues que lo presenta de manera común, que es la dislipidemia. Platícanos un poco de esto. Bueno, la dislipidemia muchas veces la encontramos en una paciente joven que tiene un colesterol LDL altísimo. Y eso llama mucho la atención. El colesterol LDL es el colesterol que le llamamos colesterol malo. Bueno, no es malo, todos lo tenemos, tiene unas funciones muy importantes, pero sí tiene que estar en determinado rango. Si nosotros vemos eso en el laboratorio, un colesterol LDL muy elevado, tenemos por fuerza que pensar en las hormonas tiroideas. Tenemos que hacerle un examen de tiroides. Y muchas veces este colesterol LDL se corrige una vez que se corrige el problema de tiroides. Entonces el tratamiento para este colesterol LDL elevado es dar hormonas tiroideas. No dar medicamentos para reducción del colesterol. Exactamente. No, pero ni hacer una dieta baja en grasa ni nada por el estilo. No. El problema aquí es la tiroides. Entonces, si es joven la paciente y bueno, relativamente sana, pues entonces necesitamos revisar la tiroides. Ya si sacamos el examen de tiroides y vemos que definitivamente no fue la tiroides, ahí sí estamos enfrentando una dislipidemia y de origen primario y tenemos que tratarla para siempre con medicamentos para la dislipidemia, para el colesterol, pero son los casos más raros. Claro. Entonces, cuando hay alguien así joven y que de repente trae ese colesterol impresionantemente alto, hay que hacer una TSH y hay que ver que no haya problema de hipotiroidismo. O sea, sí hay que revisar la tiroides y créanme, es muchísimo más común de lo que se imaginan, sobre todo en esta zona. Alguien me lo decía, creo que tuvimos una doctora que se dedica a los problemas innatos del metabolismo del Instituto Nacional de Nutrición, creo que está allá en México, y nos decía, ahí en su zona, ahí donde están ustedes, o sea, en la zona de Jalisco, dice que tenemos muchos problemas como innatos del metabolismo, sobre todo que tienen que ver con fenilcetonuria y con hipotiroidismo. Sí. O sea, es como parece, pues, una de epidemia. la zona, Sí. endémico. Aquí nos pasa, y bueno, puede haber muchas razones de eso y habría que escarbarle un poco más, pero, o sea, no es nada de susto. Si te pasa, se cura, bendito seas, con una pastilla, no te va a pasar nada, y en lo que te vas ajustando, tienes que ir ajustando la dieta, ¿no? Que ese sería como un poco el mensaje. Ahora, Doc, otra cosa que luego es común en las pacientes es que se puede modificar el metabolismo del calcio en las pacientes que tienen hipotiroidismo. ¿Sí es esto verdad o no es un problema como tan frecuente? No es tan frecuente. En realidad, sí se puede, si la paciente tiene mucho tiempo hipotiroidea y sin tratamiento, entonces sí pudiera enfrentar un problema. Pero de otra manera no está comprobado que haya una disminución de la densidad ósea. Okay, con, o sea, no con es la tan enfermedad frecuente. tiroidea. No, más bien esto sucede en las pacientes hipertiroideas. Cuando está funcionando de más la tiroides, allí sí puede haber una alteración en la densidad ósea. Por eso es que dar hormonas tiroideas para bajar de peso está prohibido, porque eso puede afectar el hueso. Entonces, a la larga, pues, no a corto plazo, pero sí en las pacientes que tienen una tiroides que funciona de más, se presentan más riesgos que en aquellas pacientes que la tiroides funciona de menos. Esto sí lo vemos en las pacientes jovencitas que tienen el problema de la tiroides y no se trata, sí pueden llegar a presentar osteoporosis en edad temprana. Entonces, ahí sí cuando la tiroides trabaja de más. Pero cuando trabaja de menos, en realidad no está... Pero en la paciente hipertiroidea sí. Y es muy importante entonces hacer hincapié en esto. Ojo, hay una serie de medicamentos que la verdad es que creo que ya están un poquito más regulados, pero hace como unos 7 años todavía no estaban regulados por COFEPRIS. Se me fue el nombre ahorita, a ver si ahorita me acuerdo, pero traía... el Redotex. El Redotex trae hormona tiroidea. Sí. Y entonces, si yo no lo necesito, no está justificado, entiéndanlo bien, no está justificado para la baja de peso porque pone en riesgo precisamente esto. ¿Cómo está justificado hacerte un hueso poroso y tener riesgo de fracturas por el resto de tus días? Sí, porque además no hay vuelta para atrás. Para bajar de peso, por favor, no. O sea, no hay que neciar con ese tema, ¿no? No está justificado a menos de que haya un problema identificado atrás y que haya sido el diagnóstico hecho por un médico que sea un médico endocrinólogo. O sea, no cualquiera lo puede hacer. Sí es importante que sea de la mano de un médico serio que tenga la especialidad. Como la doctora Valeria Taylor, que está el día de hoy con nosotros. Quédense con nosotros. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de el tratamiento nutricional para las enfermedades de la tiroides. Estás en el 1040 de AM. Regresamos.
7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, como invitada especial, la doctora Valeria Taylor, ya colaboradora fija del programa, que siempre viene con información tan interesante que tiene que ver con los cambios de estilo de vida en los pacientes ya con diagnóstico. Estamos platicando acerca de que la paciente que vive con hipotiroidismo no tiene que dejar de comer absolutamente ningún alimento, simplemente necesita estar con la dosis adecuada de su medicación y que tiene que estar haciendo modificaciones para corregir el estreñimiento y si hubiera en alguna paciente, que dijimos que es raro, algún problema con el metabolismo de los lípidos. Y que la paciente que vive con hipertiroidismo sí tenemos que ser como muy, muy cuidadosos en estar haciendo los ajustes adecuados para que no vaya a tener un riesgo a largo plazo de osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, y que la pérdida de peso importante que tenga, pues hay que corregirla, ¿no? En el momento en el que sea identificada. Ahora, Doc, fuera del aire me estabas platicando de un tema que tenemos que tocar con esto, acerca de la sal yodada. Sí, la sal yodada, bueno, en México desde los años 90 está estipulado que la sal, toda la sal tiene que ser yodada, porque anteriormente se enfrentaron problemas por deficiencia de yodo. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, pues de que la sal que consumimos toda es yodada, no hay la opción de consumirla no yodada, o así es como está estipulado en México. En otros países, por ejemplo, cuando estuve viviendo en Alemania, ahí sí tienen la opción de consumir sal yodada o sal sin yodo. Nosotros no. Sin embargo, a veces cuando consumimos sal de grano o sal de mar, a veces no viene yodada. Hay que fijarnos que diga que tiene yodo. Eso es importante. Si nada más consumen, por ejemplo, la sal de grano, revisar que sí venga yodada. ¿Y por qué sería importante estar con la sal yodada? ¿Por qué quisiera así hacerlo? Porque la deficiencia de yodo sí puede dar enfermedades tiroideas. Entonces sí es necesario. Es raro que se produzca la deficiencia de yodo porque comemos, desafortunadamente, varios embutidos y los embutidos ya traen yodo. Pero bueno, se sabe que históricamente sí se producía deficiencia de yodo y por eso es que se decidió agregar yodo a la sal. Entonces, y de esa manera se previenen enfermedades. Esta manía que tenemos de estar ahora usando la sal rosa y la sal del Himalaya y la sal de mar y demás, puede no ser una de las mejores estrategias a seguir, ¿no? Pueden hacerlo, pero siempre combínenla con su sal yodada, porque la sal de mesa es yodada, en México no hay de otra, está estipulado por ley. Entonces nomás hay que revisar, pues, porque sí, ahorita con la globalización, pues a lo mejor sí hay posibilidad de encontrar sal que no esté yodada. Correcto. La sal industrial, por ejemplo, no está yodada, no debe de estar yodada para los fines que la necesitan, pero para el consumo no, sí debe de estar yodada. Y sí necesitamos evitar esta deficiencia de yodo porque ya nos enfrentamos como país ante ese problema hace unos años, pero precisamente por eso se hizo el cambio. Entonces, vamos a no neciar al respecto. Vamos a consumir la sal que es yodada de manera combinada con otras, ¿no? Obviamente de manera moderada. Acuérdense que el sodio de todas maneras se encuentra en todos los alimentos. Socorro Macías, de 65 años, dice, cuando mencione calcio o cáncer o cosas, diga en qué alimento se encuentra. Bueno, Socorro, es que es de mucha responsabilidad decir eso, porque acuérdate que, Socorro, esto tiene como la connotación de que los alimentos tienen algo como medicinal. Y no es así, no hay ningún alimento que por sí solo te vaya a lograr hacer algo o que por sí solo vaya a quitarte otra cosa. Es decir, si yo te digo que, por ejemplo, la leche tiene calcio, ¿sí? Y tú no eres candidata para el consumo de leche, pues entonces es un poco irresponsable de mi parte. Entonces, precisamente por eso no lo hacemos, es intencionado el hecho de que yo lo haga. Sí podemos mencionar las características que tienen los alimentos, pero es importante que quede claro que ningún alimento puede causar o quitar algo, ¿no? Entonces, es en el consumo del total de los alimentos y en la suma del total. Por ejemplo, cuando hablamos de ácido fólico en las hojas verdes, pues no porque coman una hoja lo vas a lograr. O sea, lograr el requerimiento de ácido fólico viene del conjunto de la suma de los alimentos que estés haciendo durante el día. Entonces, si tienes una duda en específico, con todo gusto te la aclaro, pero no sería responsable de mi parte hacerlo así. Verónica Gutiérrez de Tlaquepaque nos dice, hace 3 años me operaron de la tiroides, van 2 veces que me operan, me dieron un medicamento de por vida en ayunas, pero a veces se me olvida. ¿Qué puedo pasar si lo dejo de tomar unos días? Pues seguramente le dieron la levotiroxina, que son las hormonas tiroideas. Tiene que tratar de que no se le olvide, porque cuando el paciente llega a nuestra consulta, lo que nosotros hacemos es ajustar la dosis. Y si a ella se le olvida, pues entonces no sabemos qué dosis está tomando.
No pasa mucho si se te olvida 1 o 2 días, porque las hormonas tiroideas tienen una vida media de 7 días. O sea, tú te tomas las hormonas y te dura 7 días. Entonces, posiblemente tú de sentir no sientas nada. Pero cuando vayas con el médico, a lo mejor el médico te dice, te falta dosis. Y no es que te falte, es que no te la tomas todos los días. Entonces, por eso es que les pedimos que no se les olvide, que se la tomen de manera ordenada. Yo a los pacientes les digo eso, que se la tomen en ayuno para que formen un hábito. En ayuno, en las mañanas y siempre con agua es como debe de tomarse esta hormona. Ni café, ni té, ni jugo, porque se absorbe diferente. Entonces, al final es una hormona, les repito, no es un medicamento. Aunque el tratamiento es muy sencillo, pues sí es media sangroncita esta hormona, porque tienen que tomarse así, siempre con agua y sin los alimentos. Entonces hay que forjar esa disciplina. O sea, antes de rezar, caray, tómatela, o sea, vas a empezar a rezar, chin, la hormona. Tómate la hormona y ya luego empiezas, porque si no al rato no vas a poder ni rezar. Así Entonces, es. por favor, tómense la hormona en ayunas, es importante. José Castro dice, me salió una bola en el cuello del lado derecho. Una enfermera me dijo que es un ganglio tiroideo inflamado. No me duele. ¿Qué puede ser? Necesitamos revisarlo. Cualquier bolita que haya en el cuerpo, yo les aconsejo que vayan a que se las revisen, porque si fuera un nódulo tiroideo, el nódulo tiroideo es una bolita en la tiroides que tenemos que valorar, sobre todo cuando es mayor de 1 centímetro, porque podemos estar hablando de cáncer. Entonces sí es necesario que este paciente se valore. Pudiera ser no cáncer, pudiera ser solamente un ganglio inflamado, como le dijo la enfermera, pero nadie sabemos, necesitamos explorar y mandar a hacer estudios. Correcto, entonces no te quedes con eso, José Castro, por favor, ve a checarte, es importante. Puede no ser nada, pero si es y está detectado a tiempo, probablemente tenga solución. Así es. Entonces, mientras más pronta sea la detección, la verdad es que creo que en cualquier patología mejor es el pronóstico, así es que ve a checarte, vale la pena. Lo que sea tiene solución, no te preocupes. Sí. Bien, nos dicen por aquí, el teléfono 7824 dice, tengo una hija de 20 años que le salieron unas estrías en el pecho. A consecuencia de eso fue a hacerse estudios de sangre y le dijeron que tiene la sangre gruesa. Señora del teléfono 7824, no sé qué significa una sangre gruesa, probablemente el término que usó el doctor probablemente no sea el más adecuado o quizás no quedó tan claro lo que el doctor quiso expresar. Y le sugirieron que tomara cítricos, que qué puede ser. La verdad es que de igual forma sería un poco irresponsable de mi parte dar una serie de recomendaciones ante algo que no sé qué es. Ahora, esta chica tiene 20 años y no le gustan las verduras y las frutas. Mi recomendación sería que vaya al nutriólogo para que alguien más se lo diga. O sea, si es la mamá de una adulta, pues no es la mejor forma de hacerlo, que vaya con un profesional de la salud y le indique cuál es la importancia de hacer las cosas de manera diferente, ya con un diagnóstico enfrente. Dice, Luisa, buenos días, con mucho cariño y respeto te envío esto para las mujeres que somos brujitas. Muchas gracias. Saludos, me gusta mucho tu programa, mando a mis hijos a la escuela y yo no me duermo, les sigo en la cocina escuchando tu útil programa. Qué bueno que te gusta, de verdad, esa es la intención de este y de todos los programas de Radio Mujer. Teléfono 3417, muchas gracias. Nos dicen por aquí, dice, hola, buenos días, mi nombre es Alma, a mí me detectaron la tiroides no sé cuál porque nunca me dijeron, me sentía muy cansada y débil, me fueron medicando hace 2 años, pero tengo 2 semanas de no tomarlo y me siento muy bien, no sé qué hacer, tengo 39 años, ¿sigo tomándolo o lo dejo? Miren, el hipotiroidismo o la enfermedad donde la tiroides trabaja de menos no se quita. Esto es muy común, el paciente de pronto decide ya no tomar las hormonas y de momento no pasa nada. Ya les dije que la vida media es larga. Aunque lo suspendan, sigue teniendo en sangre las hormonas tiroideas. A la larga, es decir, a la larga puede ser 6 meses o 1 año, el paciente cae al consultorio con las piernas hinchadas, con alteraciones menstruales, con caída de cabello. Yo te recomiendo que si tienes duda, vayas a que te confirmen el diagnóstico, pero no suspendas el tratamiento lo debe suspender un médico, porque si no al final vas a enfrentar el problema, no ahorita, pero en unos 6 meses vas a estar con el problema encima y entonces es más difícil porque te vas a sentir mal, vas a estar ahora sí que incapacitada. Entonces, las hormonas tiroideas si te las dieron y las estuviste tomando mucho tiempo, las necesitas y probablemente la enfermedad, muy seguramente es hipotiroidismo. Correctísimo, por el tipo de síntomas. Doctora, ¿en qué teléfonos te localizamos? Yo estoy en el 15 23 34 26. ¿Nuevamente? 15 23 34 26. Muy bien, ¿alguna red social o alguna página que tengas para nosotros? Sí, tengo una página, también ahí hablo del hipotiroidismo, se llama www.kimoditaylor.com.
Kimody Taylor. Taylor como tu apellido, ¿verdad? Es Sí. T-A-Y. Así es. TAY.com. 15 23 34 26, la doctora Valeria Taylor. Tenemos 3 dudas más que no alcanzo a contestar, pero el día de mañana con todo gusto las contestamos. Se las contesto de todas maneras por WhatsApp, ahorita, en este momentito. Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo y por la información del día de hoy. Gracias a ustedes, Luisa. Bueno, pues los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente jueves.